5 minutos acá a la esquina, traiga su bolsita y apresúrese, señor. El camión frutero del morocho del abasto. Banana, manzana, zanahoria, naranja, venga, doña María, que la estamos esperando. El camión frutero del morocho del abasto. 5 minutos acá en la esquina, traiga su bolsita y apresúrese, señora. El camión frutero del morocho del abasto. Banana, manzana, zanahoria, naranja, venga, niña, venga, rápido, van sentándose. El camión frutero del abasto. Así gritaba el gordo cabezón, con esa papada inolvidable, melena enmarañada de napolitano hecho en la calle, a pleno sol. Y era con el sol de la tarde que llegaba a la esquina de mi casa, con su camioncito filigranado, a vendernos verduras, frutas y a contarnos historias. Bueno, historias. En realidad eran mentiras, pero eran tan dulces, tan bonitas, que daba ganas de creérselas. En la esquina de mi casa. Tuve una infancia feliz. Fui un niño afortunado, entre otras cosas, porque nací, ¿sabes dónde? Justo en la esquina donde se acababa el asfalto, donde comenzaba el barro, el fango, la pampa. Y era el lugar donde los camiones del mercado central venían y atracaban y esperaban a los carros con sus caballos, que subían desde el río, o a los tractores, que bordeando la vía del ferrocarril, la hilera de eucaliptus, llegaban hasta la esquina misma de mi casa, y ahí intercambiaban sus productos. Yo tendría 3, 4, 5 añitos tal vez, no sé, es que tuve una infancia, como se dice, poco cronometrada. Fui descubriendo un mundo tan solo, sí, tan solo con lo necesario, una taza de mate cocido con leche, un pan con manteca, y de ropa. Indispensable para no causar problemas con una gripe inoportuna, que era lo típico de un cuarto hijo varón nacido en un pueblo de provincia a las afueras de la capital, con padres que eran hijos de inmigrantes y que trabajaban de sol a sol para poder ofrecernos un futuro que, como era de esperar, resultó bien diferente a lo que se lo imaginaron. Sí, sí. Y supongo que habrá sido un tomatazo revelador, un zapatazo, un lechugazo, unas bleras, un pastelán, el que me llevó a preguntar, ¿pero qué están haciendo en la esquina de mi casa? Estos camioneros, estos tíos que van en carro, en camiones, en coche. Sí, sí, jugando a la guerra, lanzándose tomates, lechugas, bananas, zanahorias, zapallitos, ¡pah! ¡Jugaban a la guerra! Estos europeos que habían estado en la Primera, la Segunda, la Tercera Guerra Mundial, en las cruzadas, jugaban a la guerra y se morían. Se morían en la esquina de mi casa, señores. ¡Se morían! Se morían de risa los cabrones. ¡Qué bien que se las pasaba! Luego, ¡pumba! Los camiones rumbo al mercado del abasto se iban, y los tractores y los carros se internaban en su elemento, el fango, zigzagueando baches, rompiendo espejos que la lluvia dibujaba con el agua, y en el medio de esos dos caminos nos quedábamos nosotros, los pibes del barrio, con cientos, ¿qué digo cientos? Eran miles de jaulas de verdura como esta. Era un placer, ¿sabes qué placer? Jugar en la esquina de mi casa, construir castillos, túneles, puentes, nuestro mundo con cajas, todas eran para nosotros. ¡Ah! ¡Qué gozo, por Dios! Todavía bueno el olor del tomate, el ácido del tomate pegado en la madera, todavía me acuerdo. Memoria sensitiva, se dice, señores, esto en teatro. Ay, cómo nos picaba la semillita en verano, nuestra piel transpirada. Qué gusto recorrer aquellos laberintos, plenos de aroma, a patata podrida, a estiércol de caballo. Vaya, a bosta, mierda, ¿no? Sí. Era la tierra con sus olores jugando en la esquina de mi casa. Y cada semana volvían ellos, y cada semana yo iba creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya, cuando tendría 4 o 5 años más, me preguntaba, ¿pero quiénes son estos tíos tan divertidos? Y con el tiempo entendí que no solo eran trabajadores, que iban ahí a trabajar el campo para ganar un jornal y poder pagar los gastos de la casa,
y de llevarle a la vieja, a la patrona, el sueldito mensual. No, esta gente trabajaba con la ilusión, estos europeos que había allí en la pampa, de ver a sus ancestros, a sus antepasados, imaginárselos correteando entre los tomates, entre las alberjillas. Araban la tierra, regaban los surcos, echaban, esparcían las mismas semillas que sus antepasados europeos, con la ilusión de que echen raíz, que es la ilusión de todo emigrante, echar raíz. Ay, la vida es muy irónica. Yo tengo un terreno, aquí, algún negra, visca aquí a la montaña. Sì, però io tengo un terreno molto macro aquí in Catalunya, e faccio l'oro, saps? Faccio l'oro, y pronto tomàquets, bledes, de todo. Sí, pero claro, el año pasado de repente me dejan un aviso del correo que viene una encomienda a mi padre que me mandará fibra. Llegué al correo, sí, con la encomienda. Llegué a mi casa rápidamente, puse la encomienda a la puerta, abrí la encomienda y eran semillas. Sí, semillas. Semillas de zapallito redondo, allí, calabacines. Bueno, acá los calabacines tienen una forma diferente, como... Allá son más diferentes, son redonditos, ¿ok? Pero ambas tienen connotaciones ya sabidas. Venga, en fin. No se imagina la cantidad de tortillas que me he hecho de zapallitos, de calabacines redondos, estos tipos de... ¡Qué placer, qué ilusión! Imagínense, yo actor ahí con mi huerto en el medio del campo, aquí, alma negra, vaya, agarró la zapa y pim, pim. Tire las semillas, regué las plantas, tengo mi hermano con el tractor, claro, tengo mucho trabajo, imagínense. Sí, Zaragoza. Bueno, venga, cuando volví a Zaragoza no cierro las semillas y estaban ahí saliendo, le eché agua, empecé a rezar también, que no quiero nada, pero no importa, no lo sé. Me sonó el teléfono, me voy para Madrid. Bueno, esto de ir a hacer vuelo Madrid, Zaragoza era así casi muchos años. Ya lo saben, ¿no? En fin. Cuestión que llegué a mi casa en pleno mes de julio, y había un calor, saben que hay una ola de calor, no sé, un calor como el de ahora, terrible. Se me han muerto los zapallitos, redondos. Ya sé qué están pensando. Ya sé lo que están pensando. Este argentino pelotudo, ¿qué pensaba? ¿Ver al fantasma de su abuelo correteando entre los zapallitos? ¡No! Eso de ver a sus ancestros, a sus antepasados, correteando entre los tomates, era una metáfora. Pero lo que no era metáfora era don Pasquale Pieroni, en el año 66, vigilando obsesionados sus melones, siempre escasos de sol, mientras que nosotros, los pibes de la pandilla del barrio, esperábamos el momento exacto para dar el golpe y afanarle unos melones al italiano, que era cuando se echaba una cabecera que no daba nada. Y el gallego García, ese tampoco era una metáfora. El gallego García tenía un jardín cuadriculado, multicolor, perfecto. Estaba obsesionado por echar semillas en todas partes, en los tiestos, en los cruces de los caminos, en los cruces de la vía del ferrocarril, se jugaba la vida al loco ese. Y echar semillas, el gallego García. A ver, esto que no salga de acá, por favor. ¿Hay algún García por aquí? ¿Hay algún García por aquí? García, ¿algún García por aquí? Si está remaricando, me dicen yo. A ver, que no se vea aquí. Se comenta que el gallego García en la habitación matrimonial, en la habitación matrimonial que dormía separado con la gallega, del lado de la gallega tenía plantado perejil, por esto de los caracoles. Eso no importa, el lado del gallego tenía albahaca, por esto que le facciamo el pesto italiano, ¿no? Tampoco importa, lo más importante al gallego que le gustaba echar semillas en todas partes, y aquí le estoy dando una ayuda. ¿Qué es lo que tenía plantado en el medio el gallego, entre la gallega y el gallego? Le gustaba echar semillas, ¿eh? ¡Apio! ¡Apio, hombre! Por esto de la potencia sexual. ¿No vieron la cantidad de García que hay en Latinoamérica? Alan García, el presidente este que corrupto de... Bueno, pongan García de ordenador. Explota el ordenador. Son un virus los García. Tienen un plan predeterminado como salieron allí de Galicia, dominar el mundo las García. Pero no venga a echar semilla.
Ahora, esto lo decía es una verdadera chorrada. Cuando crucé el océano pude corroborar mi sospecha. El gallego García lo que tenía era que tenía metido en el alma la escasez de su infancia, el hambre que habían pasado allá en Galicia. En cambio, Don Mimi, el viejo Mimi, ese rum rum que te hacen las tripas. Hay algunos que seguramente saben, gente de mi edad, si hay por ahí. Ese rum rum que te hacen las tripas lo había convertido en un poeta loco. Él solo lo que hacía era plantar solo tomates y violetas, nada más que eso. Ahí en su campo, y con los tomates construía verdaderos murales al costado de la carretera. Ponía a secar al sol, cortaditos al medio, sobre elástica de camas viejas. Y estaban ahí, cambiando de color con el tiempo. Y sus violetas, su perfume, empujado por la brisa de la tarde, visitaba cada casa de mi pueblo para retomar vuelo y seguir volando hasta quién sabe qué lejana aldea de Italia. A mí me encantaba mirarlo desde mi balcón, verlo conversar con su caballo percherón, el poroto, o dejarse picotear la oreja con un cardenal amaestrado que tenía. Le quitaría los piojos al italiano, seguro. Siempre me pregunté, ¿con quién hablaría? ¿En quién pensaría? En Ágata, en Gisela, en Liliana. Todos ellos. El Morocho del Abasto, Gallego García, Mimi Campanari, Pasquale Pironi, todos ellos me enseñaron a disfrutar los momentos mágicos que te regala la vida. Y a esquivar tomates también. Sí, a esquivar tomates, porque después vinieron los campos abandonados, los tractores oxidados, la mano de obra barata, cosas que el disco duro de la memoria quiso bloquear, pero no lo intenten, porque el día menos pensado te sentás en tu casa a tomar una simple sopa de verdura, y ese aroma de repente se convierte en un elixir que por arte de magia te lleva a recordar aquella infancia feliz, donde volar era cuestión de zapallitos, de tomates o de violetas. En la camino frontera de la noche de la vesta, traiga su bolsita y apresúrese, señora, que le vamos a contar historias tan bonitas que la van a volar. Camino, ferretera de Marocha del Abasto, traiga su bolsita y apresúrese, señora, que le vamos a contar historias tan bonitas de la capital, de la capital. Voy a los canales porque es el lugar donde hay más anguila. Los anguilas nacen en los canales, en la cueva de barro. Mi mamá dice que no vaya, que es peligroso. Pero cada vez que vuelvo con alguna, la cojo del cuello, después le corta el cuello con una gilet, la cuelga de higuera primero, después le saca la piel con una bolsa de alpillera, la corta en un canal, le saca las tripas, los corta en pedacitos, prepara una salsa y se lo comento contento. La nona me enseñó a pescar anguila. La nona de Italia, del Valle del Po. De Italia, la nona mía. La nona de la abuela. Me dice, ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Vos somos que vendido, merda seca! Merda seca soy yo. Es fácil pescar anguila. Es fácil pescar anguila. Esta es la prueba. Tienes que meter el dedo así, poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco, poco a poco. El dedo poco a poco, poco a poco, ¿no? Y cuando está por entrar el agua, que es como el río de la Plata, oscura, que está sucia siempre, tienes que meter así y ya no lo ves más. Pero el bicho está ahí abajo. El bicho está ahí abajo.
Está ahí abajo, poco a poco te empieza a chupar el dedo. Poco a poco, causa impresiones. Y te empieza a chupar la anguila del dedo y cuando lo tenés por acá así, ¡ta! Lo saca el cielo enganchado, sube para arriba y ¡po! ¡Ya está, bicho es tuyo! Eso sí tenés que tener cuidado que no haya ninguna tararira en la cueva. Porque las tarariras son como las pirañas que se meten en la cueva cuando se seca el arroyo en verano. Sí, claro, y te pueden morder los dedos y que te un dedo. En mi pueblo la mayoría de los pibes tienen la mano así. Casi todo. No son dos campeones pescando anguila. Bueno, pescando anguila, cazando liebre, cazando rana. Comen berro también que lo juntan del arroyo. Raícheta de raíz, caldo, comen todo, porque no lo sé. Andrea, io ancora ti infame, tuve la primera guerra mondiale, io ancora ti infame, me dicevano. Todavía tenía hambre, claro. De la primera guerra mundial. En cambio, a mí la anguila no me gusta. Tiene como sabor a barro, a fango, la anguila. Tiene sabor a fango. Me gusta pescarlo. Está rendida en la rueda acá hasta la cintura así. Eso sí, hay un problema. Es que cuando te metes en el arroyo, en el barro, te hace ventosa. Y yo he perdido 4 pares de bamba. Yo los pesados, mis hermanos se faran porque dicen que son de marca. ¿Qué de marca? Si en casa de marca no tenemos de marca, pelotudo. Hoy voy al Canal Grande. Hoy voy al Canal Grande y me dijeron el Loli y Daniel que si te metes en el Canal Grande puedes sacar una anguila así de enorme. Bueno, eso tiene forma de mentiroso, pues yo lo creo. Siempre van a pescar el rodó y se van al Valle de la Horca, dicen, el Valle de la Horca. ¡El Valle de la Horca! ¿Saben lo que es el Valle de la Horca? El Valle de la Horca es un lugar donde cuelgan los galgos cuando ya están viejos y no pueden cazar liebre. Y a la noche, el fósforo, que el fósforo, ¿no? Me explicaron que el fósforo con el sol hace luz. Hace la luz y son como fantasmas. El Valle de la Horca, dice. Son unos carbones. Estaba lejos el Canal Grande. Pensé que iba a llegar antes. Escucha. Ya desde lejos se escucha la salida. Cuando salen a la superficie a tomar aire. Y eso que hoy está plagado de chicharras. Me gusta caminar por el campo solo. Me gusta mucho caminar por el campo solo. Eso sí hay otro problema. El problema son las vacas. Que te siguen las vacas, siempre te siguen de cerca. Son muy curiosas las vacas. Y te van siguiendo con esos ojos grandes que tienen, te van siguiendo así la vaca, ¿no? Yo me hago el gaucho, le digo, ¡fuera vaca de mierda! ¡Fuera! Pero las tontas te siguen igual. No, quedaba lejos el canal. Quedaba muy lejos, yo pensé que iba a llegar antes. A ver. Ahora entiendo por qué dicen que aquí las anguilas son enormes. Tienen mucho espacio, libertad y alimento para vivir. Así cualquiera. Cuando sea grande voy a ser como ya Gusto. No me tengo que desconcentrar, me ataro por Dani. No sea cosa que le pierda la bamba a mi hermano antes de entrar.
Una anguila gigante acaba de salir de la cueva. Es la más grande que he visto jamás en mi vida. Mide como 3 metros. Me está mirando. No se siente amenazada. Es lo más grande que he visto jamás. Qué pedazo de bicho. Tenía razón el Loli Daniel. Tenía razón. Hace como media hora que estoy en terror el barro. La anguila gigante se volvió a meter en la cueva. Y las chicharras dejaron de cantar. No escucho a nadie. Bueno, las vacas que están en la orilla, ¿no? Me siguen mirando la vaca de nieve. He intentado gritar socorro, pero no escucho a nadie. Y me parece que la bamba de la derecha no la siento. Mi hermano me va a matar. No tengo que llorar. No tengo que llorar, que las lágrimas pueden ablandar más el barro. Está empezando a oscurecer. Con la penumbra, las vacas asomadas a la orilla, su figurita recortada parecen ángeles. Era un milagro, vaca de mierda. ¿Por qué no fui a catequesis? Te prometo, Señor, que si me salva de esta, no jugaré más a pelota a la iglesia y si rompo un santo te lo devuelvo. No tengo que llorar. Tengo que ser fuerte y aguantar, como dicen en casa. Los hombres no deben llorar, Andresito, me dice el boludo. No tengo que llorar. Tengo hambre. No sé si comeré un arroz. Si apoyo la oreja en el barro, siento las anguilas que vienen y van por el interior de la tierra. No voy a morir. No voy a morir, seguro que me están buscando. No tengo que llorar, qué boludo. No tengo que llorar. Y tengo que ser fuerte. Quedarme aquí, gritando suavito, hasta que me encuentre. Hasta que me encuentre. Hasta que me encuentre. Un abuelo dijo un día que los años son como el dinero. ¿Cuánto ha gastado la vida? ¿Usted sabe cuánto ha gastado la vida, caballero? No tiene ni idea, ¿no? Sin embargo, si yo le pregunto cuánto le queda por gastar, pues bueno, sí, más o menos. Si tengo la cuenta tanto y ya no. Esa filosofía, esa idea de que uno, la vida, el tiempo es como lo que le queda por gastar a uno, me la puso en la cabeza, me la inoculó. La filosofía, un viejecito que viajaba a la ciudad de Buenos Aires en autobús diciendo: yo por lo menos tengo 18 años, Bernardo del Pasamano decía, yo por lo menos tengo 18 años para gastar todavía. Y así fue que casi sin darme cuenta me encontré subido a las escaleras mecánicas del aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires y la imagen grotesca de parientes y amigos saludándome con el pañuelito en la mano, gritándome: ¡ahí va la promesa de William Henry Hudson!
William Henry Hanson de mi pueblo, Guillermo Enrique Uson, allá. Sí, adiós, sí, promesa, ahí voy. Despedidas, ilusiones, que le vaya bien, muchacho. Con mi abuelo, el gran pater familiar, me despedí junto a los tomates como la película del Padrino, así el viejo, arrastrando su silla de esta talada que usaba de bastón. Prefirió no mirarme los ojos, sabía que yo me llevaba intacta la imagen de él. Aceptó la convención propuesta por mí de volvernos a ver. Y ahí iba el viejo, diciendo, sí, ya tranquilo que ya nos veremos. ¿Y cómo no me iba a llevar intacta la imagen del viejo luciendo su arsenal de pedos y eructos en la fiesta de Navidad y Año Nuevo, cantando de la parentela a todos los que estaban reunidos a la mesa las canciones, mientras mi abuela Gisela preparaba los ravioles? ¡Gisela, los ravioles! ¡Mala puta que lo prueba! Vamos a cantar. E la bene per la finestra. Maleduta, incipriata. E la dice che sta ammalata. Ma perché no? Ho mangiato polenta, tiene le puttane pazienza, ti c'ho la marità. Gisela, non raviole, la puttana che lo pariò. Ma facciamolo le raviole! Madonna santa, ma cantare un'altra, mamma. Ma che, c'è fine, c'è buono. Ma quando Garibaldi toccava la trompetta, ma tutti i tifosi facciano la pugnetta! Dominicana, fine. ¿Cómo no me iba a acordar del viejo el día que desempolvó la escopeta de la guerra en el 14? Y con su pulso firme lo apoyó en el portal de casa y ¡pum! Le pegó un tiro a un nido de hornero que posaba sereno sobre un poste de luz. El nido de hornero que lo construye en 4 o 5 meses con paja y barro y fango. Con paciencia el pobre pajarito lo va construyendo y el viejo en 4 o 5 segundos lo mandó a cagar. ¿Cómo no me va a acordar de ti? Y de tu lágrima, de tus escasas lágrimas cuando con las cartas de tus parientes de Italia en la mano me decías, oh la puta, no ricordo la faccia entera, ma non ricordo la faccia. No se acordaba de la cara de sus parientes de Italia. Ya te vas a acordar, no, tranquilo, ya te vas a acordar. Por suerte para nosotros existen las fotos. Menos mal que nuestra generación tiene las fotos. Las fotos son algo, un documento de nuestra vida. Yo tengo una que amo especialmente. Hay una que amo especialmente en la que estoy con mis padres en la estación de mi pueblo. El día que me han traído a la Virgencita de Luján, ya es como si fuera aquí la mureneta, ¿okay? Sí, la Virgen, le habían puesto bajo el alero de la estación de mi pueblo. Ahí hay la imagen de la Virgencita de Luján. Yo estaba con mi padre, mi madre, mis hermanos mayores, y yo estaba ahí en el medio, chiquitito, 3, 4 años tendría, estaba vestido de gaucho, que es el disfraz típico allá tradicional del gaucho, con el chalequito, con los pantalones de bombacha, con las botas, que me han puesto una faja esto con moneda, no sé el coño de la todo transpirado así, ahí mirando la foto. Ahí abajo y la Virgencita y arriba como mirando el pendejo este que hace ahí abajo. Y la particularidad es que estaba totalmente meado. Siempre pensé que la imagen de ese niño transpirado bajo la Virgencita de Luján era como una declaración de principio, una forma de dejar bien clara mi futura relación con las cosas del cielo. Hay otra foto que amo especialmente, en la que estoy con mis compañeros de cuarto de primaria, dándome un abrazo inextinguible, pero mis amigos y yo hicimos lo que pudimos, Germán. Hicimos lo que pudimos. Este que está acá es Cacho Miranda. Cacho Miranda acabó siendo levantador de apuestas ilegales. Allá le llaman quinielero. ¿Ok? Quinielero. El quinielero es una especie de poeta. Un poeta de los números que va por la calle diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Carlito? Che, así que tu vieja estuvo en un hospital, jugó en el 44, el hospital. Pero así me clean caja atrás. Y va por ahí, ¿cómo andás, viejo? ¿Sabés que el Cuy Rivero robó el bosque de los eucaliptos? Ah, sí, y tío, con una pistola así el 06, ¿cuál es un precio? Y va cobrando las apuestas constantemente. Doña María, ¿dónde va con esa niña tan bonita? ¿Por qué no le juega el 15 a la niña bonita? ¡Ay, sí, Cacho, jugale! Bien, encaja. Este de la foto. Cachito Miranda tiene la casa más bonita y el coche mejor de mi pueblo. El levantador de apuestas ilegales. Sí, bueno, a ver, ilegales. El 30% se lo da a la policía.
En fin, acá estoy yo, acá está Huito Encina, dos abogados argentinos. Aquí al lado tenemos Pancho Martínez. Pancho Martínez era una izquierda prodigiosa. Tiene izquierda, Pancho tiene una izquierda prodigiosa. Soñaba con llegar a los campos de Boca, de River, soñaba con llegar a los campos y de alguna manera pudo lograr su sueño. Acabó en el campo hace unos años, fui para allá y estaba en el campo, en realidad, estaba ahí. Reventaba el hombre. Pero no importa, lo más importante de esta foto es este tío que tenemos acá, al lado de los niños de cuarto de primaria. Me voy a alejar para poder verlo con perspectiva. ¿No ven que es una bestia grandota de casi 18 años? Tiene bigotes, el pelo crecido, el pelo de los pechos, miren los pechos. Todos pelos. Este es Alberto Magallanes. Tenía 7 años más que todos los chicos de cuarto. Acabó la primaria conmigo el tío. La empezó con mi hermano mayor, que me lleva 7 años. Nunca entendí algo. Se iba con la señorita a sacarle punta al lápiz. Volvían todos transpirados, che. Alberto, le sacamos punta al lápiz. Por fin. Sí, ustedes se ríen, pero este tío, así como lo ven, este tío que al final sacó su título primario, hoy es un distinguido agente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero no importa, señores. Lo que más me importa de esta foto es la imagen como prófuga y borrosa que tenemos por detrás. ¿Lo ven al patio de la escuela? ¿Lo ven al patio por detrás de la foto? Los niños ahí abajo en el fondo del patio. ¿Ven la imagen esta que hay uno que está acá, sí? Hay otro que está acá, sí. Hay otro que está acá, sí. Recibiendo hostias, sí. No es la imagen que está prófuga, ¿no? Los que están dando hostias son Canita y el turco Julián. Son dos señores que juegan conmigo a la canchita de los curas, que jugamos a la pelotita, que íbamos al club de barrio, jugamos a la paleta, jugamos a la escondida. Yo no lo vi más desde la primaria. Y hace poco me llamó mi hermano y me dijo, che, ¿te acordás de Canita y el turco Julián? Sí, acabaron siendo torturadores. Torturadores. Dos pibes que jugaban conmigo. Los tengo en la foto de mi cajón todavía. Siempre me pregunto cuando veo esta foto, ¿qué nos pasó? ¿Cómo pudimos llegar a ser lo que fuimos? ¡Ay! ¿Cuánto daría por una foto? Una foto de los trenes que pasaban lentamente por la estación de mi pueblo, la línea Roca, que pasaban lentamente. Dije lentamente. Siguen pasando a la misma velocidad, o se cree que pusieron el ave por allí, curioso. Y que por las noches apoyaba mi cabecita en la almohada y sentía el sonido del tren que iba hacia rumbo a la capital, con su haz de luz rompiendo la noche, yendo a la madre de todas las luces, a Buenos Aires, a la capital, gritándome ese tren en mi imaginación. ¡Andesito! ¡Vente para la capital! ¡Vente para la capital! Memoria, memoria, caprichosa memoria. Porque de repente de mi adolescencia pocas cosas recuerdo. Tomar los mates bajo un ombú con mi primera novia. Sigo remando bajo la laguna de Chascomú, bajo la lluvia, mi primer amor. Llorando, desesperado, mi primer amor, mi desconsuelo. Y pocas cosas más, porque después todo se tiñó de un verde militar que a la fuerza y sin consultarnos nos jodió la realidad. El italiano, mi abuelo, no tenía fotos. No se acordaba de las fotos. Yo algunas. Pero hoy en día los chamales. ¿A qué sí? Los chamales. Le dicen, mira, me paso una foto. ¿Quién quiere foto? Va a internet, ya tiene una foto de lo que quieran. Sí. Yo mi sobrino, estaba nostálgico. Sí, señores, después de los 50 uno tiene derecho a estar nostálgico. Estaba nostálgico. Y lo llamé a mi sobrino y le dije, che, Norrito, mandame una foto del depósito de agua, por favor. Sí, tío, tranquilo, ahora voy. Fue, hizo clic, y ya la tenía. 3.000 kilómetros de distancia, a la media hora me lo ordenaba a mi casa. ¿Qué es esto? El depósito de agua. Para mí el depósito de agua era muy importante. No era no. El depósito de agua, señores. Era un lugar emblemático de mi pueblo, William Henry Hudson. Sí, era un lugar donde, ¿cómo explicarlo? Donde, bueno, primero voy a explicar cómo se hizo este lugar. Este lugar
lo construyó en la época de Perón, en el año 1950 y pico. Vino un golpe militar, porque allá en Argentina hay muchos golpes militares, lo van haciendo de vez en cuando. Cada pueblo tiene su costumbre. No importa.